Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban, gracias por su apoyo siempre. En el video de hoy vamos a tejer con 2 agujas y a crochet este lindo jersey. Ahora el canesú está tejido con un ganchillo y el resto del suétercito está tejido con 2 agujas en forma circular. Ahora este jersey es para niños y niñas y es para más o menos 9 a 12 meses. Fácilmente también se puede tejer más grande o más pequeño como este que está aquí, usando unas agujas más gruesas con un ganchillo más grande, así es que en la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño. Ahora para tejer este jersey yo usé esta lana, es una lana acrílica, es de esta marca Stylecraft Special, es una lana para bebé número 3, el grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Para este tamaño de 9 a 12 meses yo usé 115 gramos de lana y usé 2 botones de 12 milímetros. Ahora, como les digo, asegúrense de ver en la caja de información para que lo puedan tejer más grande o más pequeño. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de este lindo jersey para niños y niñas de 9 a 12 meses. Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer este suétercito primero vamos a tejer el canesú con este ganchillo de 3.5 milímetros y después vamos a cambiar a unas agujas de 3.5 milímetros también. Ahora, ya al inicio del video les mostré la lana que vamos a usar y les dije la cantidad de lana que se va a necesitar para el tamaño de 9 a 12 meses. Bueno, aquí para iniciar tengo un total de 55 cadenas. Esta cadena sin estirar ni nada me está midiendo aproximadamente 12 pulgadas, que son más o menos 30.5 centímetros. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. También el múltiplo de esta cadena de base es múltiplos de 2 más 1. Yo tengo 55 cadenas. Bueno, para empezar, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2. En la segunda cadena voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente y así voy a continuar para esta primera vuelta, nada más haciendo puntos bajos. Al final de esta primera vuelta voy a tener 54 puntos bajos. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta, tengo un total de 54 puntos bajos. Para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Una cosa, estas 2 cadenas nunca cuentan. Aquí para el canesú las estoy haciendo así para que esta parte aquí quede recto cuando ya terminemos el canesú. Cuando ustedes cuenten sus puntos, nada más cuenten los puntos que estamos haciendo, no las cadenas. Bueno, aquí para empezar, miren, voy a hacer un punto alto en este primer punto bajo. Ahora en el siguiente voy a hacer 2. 1 y 2. Así vamos a continuar, vamos a aumentar en esta vuelta. Miren, vamos a hacer un punto alto y en el siguiente 2. Un punto alto en el siguiente y en el que sigue 2 puntos altos. Bueno, así vamos a continuar. Continúen hasta el final de esta segunda vuelta. Nos vemos ahí. Estoy al final de esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta hasta aquí me hace falta un punto más. Tengo un total de 79 puntos. Para terminar encima de este último no voy a hacer al aumento, nada más voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta con un total de 80 puntos. Bueno, aquí para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora, en esta vuelta esto es lo que vamos a hacer. Miren, encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora, en el segundo punto alto, contando desde el inicio, voy a trabajar un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por detrás en el siguiente. Punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás en el siguiente. Y así vamos a continuar. Un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás hasta terminar esta vuelta número 3. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de esta vuelta número 3. Aquí al final, encima del último punto, voy a hacer un punto alto. Y así termino esta tercera vuelta con 80 puntos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. En esta vuelta número 4 vamos a repetir lo mismo. Encima del primer punto alto voy a hacer un punto alto. Luego vamos a trabajar estos puntos como se presentan. Este punto está enredarse por frente, así es que voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. El siguiente, punto alto, enredarse por detrás. Punto alto, enredarse por frente. Punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la cuarta vuelta. Aquí para terminar, encima del último punto hacemos un punto alto. Ahora al final de esta cuarta vuelta también tengo 80 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta, empezando encima del primer punto alto, voy a hacer un punto alto. Ahora en esta vuelta vamos a aumentar. Miren, en el siguiente punto voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente 1. Y en el siguiente 2. Así. Un punto alto en el siguiente, 2 puntos altos en el siguiente. Y así vamos a ir aumentando para esta vuelta número 5. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. Tengo el último punto aquí al final. Voy a hacer un punto alto. Y así termino esta vuelta número 5 con un total de 119 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 y 7 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 6 y la vuelta número 7 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 3 y la vuelta número 4, que es donde hacemos las vueltas de los puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que aquí para empezar, encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto. Ahora, en el punto alto que sigue, voy a hacer un punto alto, enredarse por detrás, un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por detrás, uno por frente y así hasta llegar al final. Aquí al final de la vuelta número 6, encima del último punto alto van a hacer un punto alto, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar para la vuelta número 7 y la vuelta número 7 la van a trabajar igual que la 6. Van a trabajar los puntos así como se presentan. Si están en enredarse por frente, se hacen enredarse por frente. Si están en enredarse por detrás, se trabajan enredarse por detrás. Y así hasta terminar la vuelta número 7. Recuerden de que al iniciar la vuelta se inicia con un punto alto y al terminar se termina con un punto alto. Así es que así van a hacer la vuelta número 7. Nos vemos al final de la vuelta 7. Terminé de hacer la vuelta número 6 y la vuelta número 7. Aquí al final, encima del último punto, hice un punto alto. Ahora, al igual que la vuelta número 5, siempre vamos a tener 119 puntos en estas 3 vueltas. Ahora para la vuelta número 8, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer los aumentos, así es que vamos a hacer un punto alto encima del primer punto alto. Ya en el segundo hacemos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos altos. En el siguiente, un punto alto y en el siguiente 2. Así vamos a continuar para esta vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8. En esta vuelta hemos hecho aumentos y tengo un total de 175 puntos. Hasta aquí me hace falta hacer uno más. Así es que tengo 176 puntos altos al final de esta vuelta número 8. Ahora para la vuelta número 9 y la vuelta número 10 vamos a repetir lo mismo que hicimos en las vueltas de los puntos enredarse, la vuelta número 6 y 7. Así es que hacemos 2 cadenas, giramos, empezando encima del primer punto, hacemos un punto alto. Ahora, el siguiente punto aquí lo voy a trabajar enredarse por frente. Un punto alto, enredarse por frente, un punto alto, enredarse por detrás, un punto alto, enredarse por frente
Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 9. Aquí al final de la vuelta número 9, encima del último punto voy a hacer un punto alto, luego voy a hacer 2 cadenas, voy a girar para la vuelta número 10 y voy a trabajar los puntos así como se presentan. Punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta terminar esa vuelta número 10. Así es que continúen, nos vemos al final de la vuelta número 10. Y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 176 puntos. Terminé de hacer la vuelta número 9 y la vuelta número 10. En estas vueltas hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Ahora, al final de estas dos vueltas tenía un total de 176 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer son puntos bajos encima de cada uno de estos puntos. Así, miren, un punto bajo al modo de terminar con 176 puntos bajos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 11. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho puntos bajos y tengo un total de 176 puntos. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a comenzar a usar agujas circulares. Yo voy a usar estas agujas circulares. Vamos a tejer el suétercito en forma circular porque vamos a hacer un jersey y lo quiero tejer en forma circular, así no tengo que coser ni nada. Así es que vamos a usar estas agujas, son de 3.5 milímetros, al igual que el ganchillo que usamos para hacer el canesú. Así es que aquí vamos a continuar con estas agujas circulares de 3.5 milímetros. Y lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es levantar todos estos puntos que hicimos en la vuelta anterior, puntos bajos. Así es que voy a meter aquí esta lazada en la aguja y luego me voy a ir al siguiente punto y voy a levantar aquí esta lazada. Llevo 2, en el siguiente punto bajo levanto otro punto y 3 y así voy a continuar jalando una lazada al modo de terminar con 176 puntos. Ahí está. Así vamos a continuar. Continúen, nos vemos ya cuando tengamos estos puntos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de levantar todos estos puntos, tengo un total de 176 puntos. Ahora miren, aquí está el último punto que levanté, así es que este lado donde se mira esta cadena es el lado revés y este va a ser el lado derecho del suétercito, así es que vamos a marcar aquí para no confundirnos. Así es que ahí voy a poner este marcador para marcar el lado del frente del suétercito y este va a ser el lado revés. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a unir en forma circular. Así es que para hacer esto, miren, vamos a agregar un punto más. Ahora para unirnos en forma circular, nos vamos a ir aquí. Este primer punto que está aquí lo voy a traer a esta aguja y el último punto que monté, que es un punto extra, esto es nada más para que nos podamos unir en forma circular. Lo voy a traer por encima de este punto que acabo de poner en esta aguja. Y ahí está. Ahora jalamos y ese punto se cierra. Ahora este punto lo podemos traer de regreso aquí a esta aguja. Ahora vamos a poner un marcador aquí para marcar el inicio de la vuelta. Y ahora vamos a tejer todos los puntos al derecho. Jalen ahí para que se cierre ese punto y vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así, miren. Si ustedes prefieren también, en lugar de agregar ese punto extra, nada más continúen tejiendo el primer punto y se van a unir también en forma circular, ya que el hilo está del lado derecho. Y cuando tejemos el primer punto que está en la aguja al lado izquierdo, automáticamente nos unimos en forma circular. Bueno, aquí vamos a hacer una vuelta así donde tejemos todos los puntos al derecho, así es que continúen. Nos vemos ya cuando hemos terminado esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé la vuelta número 2 donde hemos tejido todos los puntos al derecho. Tengo un total de 176 puntos. Me olvidé mencionarles de que cuando nos unimos aquí y agregué
un punto extra, ese punto no cuenta porque lo usamos para unirnos en forma circular. Siempre me quedé con los mismos puntos. Después de eso, 176 puntos. Ahora, en esta vuelta número 3, lo que vamos a hacer es hacer un aumento. Aquí tenemos 176 puntos. Quiero tener un total de 188 puntos. Así que necesito aumentar 12 puntos. Ahora, si dividimos 176 entre 12, tenemos que hacer los aumentos cada 14 puntos. Así es que eso es lo que voy a hacer aquí. Vamos a aumentar un total de 12 puntos cada 14 puntos. Al final aquí tal vez vamos a tener que ajustar porque como nos queda aquí en decimal, ahí vamos a tener que ajustar y tener en cuenta los puntos que ya hemos aumentado. Así es que miren aquí. Vamos a iniciar la vuelta número 3. Voy a tejer estos 14 puntos. Aquí está. 1, 14. Ahora aquí vamos a aumentar. Levantamos esta barrita, la ponemos aquí en la aguja izquierda y tejemos esta lazada retorcido así por detrás. Y ahí está el primer aumento. Ahora vamos a hacer otros 14 puntos. 1, 2, 14. Y aquí vamos a hacer otro aumento. Levantamos esta barrita que está en medio de estos puntos, la ponemos aquí en la aguja del lado izquierdo y la tejemos por detrás. Y ahí está el segundo aumento. Y así voy a continuar aumentando estos 12 puntos al modo de terminar con un total de 188 puntos al final de esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final. Terminé de hacer esta vuelta número 3 donde hemos aumentado 12 puntos. Tengo un total de 188 al final de esta tercera vuelta. Ahora para la vuelta número 4 vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y luego en la siguiente vuelta vamos a dividir las mangas. Así es que aquí para esta vuelta número 4 nada más tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, continúen así tejiendo todos los puntos al derecho. Al final vamos a tener 188 puntos también. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Ok, terminé de hacer la vuelta número 4 donde he tejido todos los puntos al derecho. Ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta es dividir las mangas. Miren, tenemos un total de 188 puntos. Para la parte de atrás, que es esta aquí, tengo un total de 56 puntos. Para la parte del frente también tengo 56 puntos. Y para las mangas, cada una va a tener 38 puntos. Así es que aquí, miren, para hacer esta primera vuelta voy a tejer estos 28 puntos porque tengo 28 puntos aquí, 28 puntos aquí, en total son 56. Así es que vamos a tejer estos 28 puntos, que es la parte de atrás, hasta llegar al primer marcador. Aquí está, 28 puntos. Ahora lo que voy a hacer es, ustedes pueden usar un trozo de hilo así, o si no, yo tengo estos, son como un tubito de plástico que se meten aquí a la aguja y lo único que uno hace es jalar aquí. Estos son los puntos de la manga, que son 38, así es que vamos a jalar la aguja y ahí vamos a ir ya dejando estos puntos pendientes porque estos puntos van a ser los de la manga. Después vamos a venir y vamos a hacer los puntos de la manga. Miren, ahí está. En la caja de información les voy a dejar el link donde compré este tubito. Tienen que hacerlo con mucho cuidado porque aquí tal vez se puede destrabar. Nunca he tenido problemas, ahora solo se destraba ahí y ahí tenemos los puntos pendientes. Así es como viene. En Amazon lo he comprado si están interesadas. Es algo nuevo, no sabía hasta que vi uno de los blogs de tejidos y alguien lo mostró y me encantó la idea.
aquí voy a marcar este punto porque este punto está marcando donde voy a iniciar las mangas para que los puntos no queden torcidos. Ustedes fácilmente, como les digo, pueden usar un trozo de hilo y quitar los puntos para las mangas. Ahora aquí vamos a continuar tejiendo estos puntos de la parte del frente. Aquí, antes de continuar, voy a agregar 2 puntos más debajo de la manga, 2 puntos. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer estos puntos de el frente. Como les digo, aquí tenemos 56, así es que nada más los tejemos. Continúen, terminan de tejer estos 56 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Ok, terminé de tejer estos 56 puntos para la parte del frente. Ahora tengo los 38 puntos aquí para la segunda manga y lo mismo que hice en la primera. Tengo otro trozo de este cable aquí y lo único que hacemos es jalar aquí la aguja y retirar estos 38 puntos que va a ser para la segunda manga. Miren qué fácil. Ahí está. Ahora lo quitamos y ahí están pendientes ya los puntos para la segunda manga. Ahora vamos a continuar, pero antes de que me olvide, vamos a poner un marcador aquí marcando la segunda manga, más bien el inicio de la segunda manga. Ahí está. Y antes de continuar vamos a agregar 2 puntos, así, 1, 2, ahí está. Vamos a terminar tejiendo estos últimos 28 puntos. 1, 27, 28 y ahí está. Así ya dividimos las mangas. De aquí en adelante vamos a tejer en forma circular el cuerpecito del suétercito y lo mismo, nada más tejemos, 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 tejemos. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Aquí me va a tocar cambiar unas agujas más cortas para así más fácilmente tejer esta parte, pero aquí nada más voy a jalar ahí para mostrarles. Aquí miren, aquí ya está el cuerpecito y las mangas están divididas. Cada manga tiene 38 puntos. La parte del frente tiene 56, la parte de atrás tiene 56 y debajo de cada manga agregamos 2 puntos. Así que al final de esta vuelta tengo un total de 116 puntos. Bueno, ahora como les digo, vamos a continuar tejiendo el cuerpecito del suétercito y lo único que vamos a hacer es tejer en forma circular. Fácil, miren. Tejemos, tejemos, tejemos y eso es todo. Así es que continuemos. Vamos a tejer, tejer, tejer en forma circular hasta tener el largo del suétercito. Vamos a dejar tal vez 1 pulgada, pulgada y media de la parte de abajo para terminarlo un poquito más diferente. Bueno, vamos a ver cómo lo terminamos, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir, pero por el momento continúen tejiendo. Nos vemos entonces al final de esa vuelta. Ok, estoy por terminar de tejer el cuerpecito del suétercito. Miren qué lindo está. Me encanta cómo se mira. Estén pendientes. Ya se me ocurrió una idea de hacer un vestidito. Así que estén pendientes. Pero bueno, aquí para el jersey, miren, he hecho un total de 44 vueltas desde aquí, debajo de la manga hasta aquí. Hay 44 vueltas y me está midiendo desde arriba del hombro hasta el final de la última vuelta. Está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son 10.5 pulgadas. Ahora, aquí lo que vamos a hacer ahora es la parte de abajo del suétercito. Así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer uno por uno, un punto derecho, un punto revés, pero los vamos a hacer retorcidos. Miren, vamos a tejer un punto derecho, un punto revés. Los puntos que están al derecho los vamos a tejer retorcidos. Así es que metemos la aguja por el centro y ahí queda el punto retorcido. Ahora el punto que sigue lo tejemos normal al revés.
y el punto que sigue me toca hacerlo al derecho, así es que por en medio meto la aguja y tejo el punto, y así es como vamos a continuar. Un punto revés, un punto derecho retorcido, un punto revés, un punto derecho retorcido, un punto revés, un punto derecho retorcido, y así vamos a continuar. Cuando se teje este punto en forma circular, nada más tenemos que retorcer el punto que estamos haciendo al derecho, y se hace nada más metiendo la aguja por el centro del punto. Bueno, así vamos a continuar, así es que continúen. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos hecho un punto derecho, un punto revés, y el punto derecho lo estamos haciendo retorcido. Ahora, para continuar, aquí vamos a hacer un total de, no sé, unas 6, 7 vueltas. Continúen viendo, ahí les voy a decir. Y para continuar aquí, lo mismo. Los puntos que están al derecho se tejen al derecho, pero metiendo la aguja por el centro. Y los puntos que están al revés se tejen al revés. Así es que así es como queda el punto retorcido. Miren, ahí se está notando. Así es que el punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho, punto revés, punto derecho y punto revés. Y eso es todo. Así voy a continuar y a terminar esta parte. Miren, ahí se nota. El punto está muy bonito, así es que así lo voy a hacer. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Miren qué lindo se mira este terminado, me encanta, está precioso. Es un punto derecho retorcido. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a ya cerrar los puntos. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo lo pueden hacer. Yo hice un total de 9 vueltas, creo que está bien así el tamaño, pero si ustedes quieren hacer menos lo pueden hacer. Yo voy a hacer 9, bueno, más bien hice 9 vueltas aquí, así es que ahora vamos a cerrar los puntos. Así es que para hacer esto vamos a hacer esto, miren, vamos a tejer el punto así, retorcido, el primero, y el segundo al revés. Ahora vamos a traer este primer punto por encima del segundo. Otra vez más, el siguiente punto al derecho, traemos este punto que está en la aguja por encima del primer punto. Ahora el siguiente lo tejemos al revés y lo mismo, traemos este punto por encima del primero. Y así vamos a ir cerrando ya los puntos. Ahí está. Un punto revés, pasamos el punto, un punto derecho retorcido, pasamos el punto, y bueno, ahí está. Miren, así es como se va a ver ya cuando terminemos. Terminé de cerrar los puntos. Miren, aquí está la última lazada. Con la ayuda de un ganchillo aquí nos vamos a ir al inicio aquí y vamos a hacer un punto deslizado para unirnos, y luego vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y ahora nada más escondemos el hilo por el lado de adentro y esta parte está terminada. Miren, así es como me ha quedado. Me encanta cómo se mira este punto. Ahí, miren, está como una trenza. Y bueno, ahí está ya. Ahora lo que vamos a hacer es las mangas. Miren, esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir aquí, a este lado. Aquí, miren, tenemos estos puntos que habían quedado pendientes. Aquí vamos a levantar estos puntos, ponerlos en la aguja, y ya les dije, este cable aquí tiene un huequito ahí que nada más se mete ahí la aguja, y ahora nada más jalamos el cable para que los puntos queden en la aguja. Ahora esta aguja es del mismo tamaño, lo único que es una aguja más larga porque vamos a tejer las mangas en forma circular también. El suétercito en realidad lo pueden tejer haciendo vueltas, lo único que van a tener que coser aquí esta parte, y las mangas también van a tener que coser al final. Les recomiendo que si van a hacer las mangas así usando agujas rectas, que tal vez fuera bueno agregar unos 2 puntos más, puntos de orilla, para que cuando vayan a coser esos 2 puntos van a ser
ahí de orilla para que puedan coser fácilmente. Bueno, miren, ahí está. Ahora nada más quitamos aquí. Ahora miren, vamos a retirar este marcador de puntos, ya no lo necesitamos. Y aquí debajo de la manga tenemos dos puntos. Con la ayuda de un ganchillo aquí voy a meter el gancho aquí en el primer punto. Voy a dejar otro aquí para cuando terminemos yo levantar ese punto ya al final. Aquí vamos a jalar. Dejemos un poco de hilo así largo para que de pronto tal vez nos quede un hueco ahí. Podemos usar este hilo para cerrar esos huecos, si es que ahí está pendiente. Ahora miren, vamos a levantar aquí este punto. Aquí meto la aguja así y jalo una lazada. Aquí está el primer punto. Ahora entre este punto y el primero que tengo aquí de la manga voy a levantar otro, así es que voy a hacer así. Llevo dos y ahora voy a tejer aquí los puntos de la manga, que son 38. 3, 4, 5, 6, 24 puntos llevo. Soltamos esta aguja, giramos, empujamos la aguja y continuamos tejiendo estos puntos que restan aquí. Y ahí está, 40. Ahora miren, me hace falta levantar aquí dos puntos. Y aquí no hay una manera exacta, lo importante es que no quede un hueco grande. Si queda, luego lo arreglamos uniendo ahí los puntos. Así es que no hay una manera exacta, creo que voy a ir así. Los voy a poner aquí y los dejo. Vamos a ver cómo se mira. Sí, creo que está bien. Va a quedar un hueco ahí, pero no hay manera de no dejar nada, así es que siempre va a haber un huequito ahí. Y el otro aquí. Así es que ahí está. Tengo un total de 42 puntos ahora aquí para la manga. Así es que ahora vamos a continuar y tejer. Así es que damos vuelta, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos con estos 42 puntos para la manga. Y lo único que vamos a hacer es tejer por todo alrededor. Aquí fácilmente pueden hacer también la manga usando agujas rectas. Lo único que van a tener que hacer una vuelta al derecho, una vuelta al revés. Les recomiendo agregar 2 puntos extra. En lugar de 42, que es lo que yo tengo, van a tener 44 y esos 2 puntos van a ser puntos de border para que cuando vayan a coser a la orilla de esos 2 puntos. Así es que también lo pueden hacer así. Bueno, yo voy a continuar tejiendo aquí la manga en forma circular. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer aquí para la manguita. Todavía estoy tejiendo la manga, me había olvidado mencionarles de que vamos a reducir cada 2 pulgadas o cada 5 centímetros. Aquí ya tengo 5 centímetros aproximadamente que he tejido de la manga, así es que voy a hacer una reducción al inicio y al final. Y así voy a continuar haciendo reducciones cada 2 pulgadas o cada 5 centímetros. Así es que la siguiente reducción va a ser cuando tengamos 10 centímetros o 4 pulgadas. Y la tercera reducción va a ser cuando tengamos 15 centímetros o más o menos 6 pulgadas. Ahora el largo total para la manguita del tamaño que estamos haciendo tiene que ser aproximadamente 19 centímetros o 7 pulgadas y media. Así es que yo nada más voy a hacer 3 reducciones. Voy a hacer 1, 2, 3. Así es que esta primera va a ser aquí 5, la siguiente va a ser a 10 y
la tercera a 15 centímetros. Así es que aquí les voy a mostrar cómo vamos a hacer estas reducciones. Miren, al inicio de la vuelta vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Aquí está la primera reducción, que es un punto nada más. Luego vamos a tejer toda esta vuelta hasta llegar a los últimos 2. Aquí están los últimos 2 puntos y lo mismo, tejemos 2 puntos juntos al derecho. Y ahí está, ahora tengo 40 puntos. Tenía 42, ahora me he quedado con 40. Ahora voy a continuar hasta que esta parte aquí esté midiendo 10 centímetros o 4 pulgadas, y ahí voy a hacer la segunda reducción, y luego otra cuando tenga más o menos 15 centímetros, un poquito más de 15 centímetros o 6 pulgadas. Son 3 reducciones que vamos a hacer. Bueno, continúen así, nos vemos ya cuando hemos casi terminado de tejer la manga para mostrarles cómo vamos a tejer el puño. Estoy por terminar la manga. Miren, he hecho un total de 3 reducciones. Miren, les voy a decir en qué vueltas he hecho estas reducciones. La primera reducción la hice después de la vuelta número 16, así es que tejí 16 vueltas, y en la vuelta número 17 hice las reducciones al inicio y al final. Ahora, la segunda reducción tejí 14 vueltas, y en la vuelta número 15 hice la segunda reducción. La tercera reducción la hice después de tejer 14 vueltas, y en la vuelta número 15 hice la tercera reducción. Después de la tercera reducción he tejido 3 vueltas. Así es que en total tengo 50 vueltas, y al final de la vuelta número 50 tengo 36 puntos. Ahí está. Así es como he trabajado esta manga, y ustedes van a hacer exactamente lo mismo para la segunda manga. Así como está, la manguita está midiendo desde debajo de la manga. Está midiendo aproximadamente 16 centímetros. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es el puño, como les digo. Y para hacer el puño vamos a hacerlo igual como hicimos la parte de abajo. Así es que aquí miren, vamos a iniciar. Al final tengo un total de 36 puntos. Miren, el primer punto lo tejemos retorcido, así es que nada más metemos la aguja por el centro. El siguiente punto lo tejemos al revés. Un punto al derecho retorcido, un punto al revés, punto derecho retorcido, un punto revés. Y así es como vamos a continuar por el resto. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer. Para la parte de abajo hice 8, no 9, y cerramos en la vuelta número 10. Creo que tal vez lo voy a hacer un poquito más corto, tal vez unas 6, 7 vueltas, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos ya cuando hemos terminado para mostrarles cómo vamos a cerrar ya el puño. Ok, terminé de hacer el puño, hice un total de 8 vueltas, así es que ahora en la vuelta número 9 vamos a cerrar los puntos. Así como hicimos la parte de abajo, se los voy a mostrar aquí. Miren, el primer punto se teje al derecho pero retorcido, el siguiente punto al revés. Ahora traemos este punto por encima del primer punto, el siguiente punto lo tejemos al derecho y traemos este punto por encima, el siguiente al revés, y traemos este punto por encima, y así vamos a cerrar todos los puntos. Continúen, nos vemos ya cuando hemos terminado. Terminé de hacer el puño, aquí al final cerré los puntos y me uní al inicio con un punto deslizado, y ahí está, miren qué linda está. Ya está terminada esta manga. Este es el lado de atrás y este es el frente aquí de la manga, y bueno, miren, así es como se mira. Así que ahora lo que vamos a hacer es la otra manga. Así es que aquí iniciamos, aquí hicimos la manga, vamos al frente, ahora vamos a ir aquí a esta segunda manga, y lo mismo, aquí vamos a retirar estos puntos
Y aquí, como vamos a hacer en forma circular con el Magic Loop, jalamos ahí el cable y vamos a irnos aquí debajo de la manga. Recuerden, hay dos puntos, 1 y 2. En este segundo punto vamos a hacer un nudo y dejamos un poquito de largo el hilo ahí para si quedan espacios se puede cerrar. En este no me quedó muy abierto. Mira, así es como se mira, así es que no está tan mal. Pero bueno, aquí vamos a continuar, vamos a jalar esta aguja. Bueno, ahí está, miren. Vamos a, en el mismo punto donde jalé la lazada, metí la aguja y saqué el primer punto. Vamos a retirar este marcador, ya saben. Aquí vamos a agregar un punto más. Y ahora vamos a tejer los puntos de la manga, que son 38. Tengo 39, 40 de este lado. Y de nuevo, antes de terminar, vamos a levantar 2 puntos también. Al modo de terminar con 42 puntos. Ya se los voy a mostrar. Ahí está, 40 puntos, 38 más 2 son 40. Ahora vamos a levantar un punto aquí. Vamos a tejerlo. Ahí está uno y el otro aquí. Vamos a ver cómo se mira. Okay, aquí queda un hueco. Creo que esto no hay manera como hacer para que no quede. Ahí está, creo que se mira bien así. Y el otro aquí. El segundo punto que aumentamos aquí debajo. Ahí está. Perfecto, ahí está. Así que ahora tengo 42 puntos. Así vamos a continuar ahora con 42 puntos. Y vamos a hacer la segunda manga de igual manera como hicimos la primera manga. Ahí está. Jalamos la aguja de atrás y tejemos todos estos puntos al derecho. Ahí está. Bueno, continúen así. Terminemos de hacer esta segunda manga. Van a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera manga. Recuerden que van a hacer las reducciones aquí cada 5 centímetros o cada 2 pulgadas. Y eso es todo. Así es que continúen, terminen de hacer esta segunda manga y luego vengo y les muestro cómo vamos a trabajar aquí la parte de atrás del suétercito. Acabo de terminar el puño de la segunda manga, miren, ahí está precioso. Ahora aquí tengo la última lazada, les voy a mostrar una manera más cómo unirse aquí al inicio. Vamos a necesitar una aguja lanera, así es que miren, aquí está la última lazada. Vamos a pasar este hilo, ya lo corté el hilo, lo vamos a pasar por esta última lazada y vamos a cerrar ese punto. Ahora con la aguja aquí nos vamos a ir al primer punto. Miren, ahí está. Este es el primer punto. Aquí está una barrita y aquí está la otra. Vamos a meter la aguja así por las dos barritas y luego vamos a buscar el último punto que hicimos, que es este, miren. Ahí vamos a meter la aguja así. Y miren, se unen ahí los dos puntos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es irnos por el lado de adentro, buscar aquí esta columna de puntos que se miran que resaltan. Y vamos a ir a este lado, metemos la aguja, luego en el siguiente, o en la siguiente vuelta más bien, metemos la aguja, así. Y subimos hacia arriba, metiendo la aguja en cada vuelta.
Y cuando lleguemos a cierto punto, a mí me gusta hacerlo unas 7, 8 veces. Ahí. Y de nuevo me regreso hacia abajo. De la misma dirección que veníamos. Miren. Y ahí se esconde el hilo. Y ya lo podemos cortar. Así es como se esconden los hilos. Ahora podemos cortar. Y ahí está. Miren. El terminado se mira más bonito. Y bueno, ya está terminado el puño. Y aquí está la segunda manga. Miren qué linda está. Aquí debajo de la manga. Así es como me ha quedado. Ya saben, si a ustedes les ha quedado un hueco aquí. Aquí está un pequeño hueco, pero no se mira muy mal. Entonces el hilo que dejamos un poquito largo, pueden usar eso para unir ahí los puntos y hacer que se mire mejor. Bueno, esta es la otra manga. Ahí está. Y ya casi está terminado este jersey. Me encanta cómo se mira. Creo que voy a hacer una versión para adultos. Estén pendientes a ver si me queda tiempo de grabarlo. Pero estoy pensando en hacer uno para mí, ya que me encanta este canesú. Voy a hacer unas cuantas variaciones, ya que aquí en medio de las vueltas puedo hacer puntos bajos. Estoy trabajando en este otro, pero este es a crochet. No sé si logran ver. Lo hice donde hago vueltas de puntos bajos, así es que creo que así lo voy a hacer para adultos. Pero bueno, para bebitos está precioso. Miren, ahí está. Continúen viendo. Al final les voy a dar las medidas. Ahora nada más me toca esconder todas las hebras y vamos a trabajar aquí en la parte de atrás. En la parte de atrás no vamos a hacer nada en especial. Nada más vamos a hacer aquí puntos bajos. Luego por todo alrededor del cuello vamos a hacer cadenas. Ya les voy a mostrar. Aquí está la vuelta de puntos bajos. Miren, ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada. Y vamos a hacer una cadena. Ahora, en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo, porque es una vuelta de puntos bajos. Ahora tenemos la vuelta de puntos altos. Ahí vamos a hacer 2. Luego tenemos 2 cadenas aquí al final. Voy a hacer 1, luego 2. Ya les voy a decir cuántos puntos vamos a tener. 1, 2. Estoy usando el mismo gancho de 3.5 milímetros. 1, 2. 1 y 2. Miren, yo no voy a agregar ojales porque estos huecos que quedan ahí ustedes pueden usarlos como ojales. Así es que ahora tenemos la vuelta de puntos bajos. En esta vuelta voy a hacer 1. Y en la vuelta de cadenas voy a hacer 1 por el momento. Vamos a ver cómo está. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 puntos bajos. Creo que está bien. No queremos agregar mucho porque si no va a quedar demasiado cargado de puntos y no se va a ver bien. Sí, creo que está bien. Así es que ahora vamos a continuar por todo alrededor del cuello. Y esto es lo que vamos a hacer. Miren, en este mismo punto donde hice el punto número 17, voy a hacer punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas. Me salto 1 y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto 1 y en el siguiente punto deslizado. Y miren, quedan como unas onditas aquí por todo el cuello. Otra vez más, hacemos 3 cadenas, me salto un punto de cadena y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Y así voy a continuar por todo el cuello y así es como se mira. Bueno, continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a trabajar aquí este otro delantero, la parte de atrás del suétercito. Estoy al final del cuello, aquí al final me voy a saltar 2 puntos porque este punto está aquí en la mera esquina. Así es que ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar hacia abajo trabajando el delantero, así es que en la siguiente vuelta hacemos 1,
En la vuelta aquí hacemos uno también. Sí, porque son dos cadenas y luego aquí hay un punto alto, hacemos 2, luego 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Uno. Y luego está la vuelta de puntos bajos, hacemos 1. Y así terminamos ya esta parte. Ahora, estoy pensando en unirme aquí al inicio, pero tendría que haber hecho este último punto bajo, así, metiendo el gancho en este punto bajo, este y en este, y así unir los dos lados con un punto deslizado. Así queda perfecto. Miren la unión, no se nota. Así es que yo voy a poner los botones a este lado y estos espacios que están aquí, estos dos voy a usar como ojales. Y ahí está, miren el terminado, no se mira tan mal, creo que está bien. Ahí ustedes van a ver, asegúrense de que al final aquí les quede bien el terminado. Así es que se me cayó algo. Voy a cortar el hilo ahí, voy a pasar el hilo por esta última lazada, luego escondemos los hilos y ya está terminada esta parte. Miren, perfecto, quedó bien. Continúen viendo, ahí les voy a mostrar los botones que yo voy a usar y el tamaño. Así es que ahora nada más voy a esconder todos mis hilos, voy a quitar los marcadores y luego vengo y les muestro ya el jersey terminado con las medidas. Nos vemos entonces. Ok, les quería mostrar este terminado que le estoy haciendo aquí al canesú del suétercito. Miren, he hecho una cadena larga y la he pasado aquí en las vueltas de puntos altos en realce por frente y por detrás que hicimos. Es fácil, aquí ya tengo una cadena, hice 100 cadenas y lo que hago es, si necesito más, entonces agrego más cadenas. No he cortado el hilo, nada más he amarrado ahí al final. Así es que aquí, miren, yo he puesto estas cadenas con este color blanco en las vueltas aquí de puntos altos. Miren, aquí está la primera, luego está la segunda, así es que esta tercera la voy a hacer aquí y lo único que hago es esto. Miren, me voy por debajo de los puntos, luego jalo aquí, dejo la cadena aquí y le voy agregando si necesito más en lo que voy pasándolo por estas vueltas. Miren, por debajo, así. Estos son los puntos en realce. Así es que así, miren. Entonces se puede decir que los estoy haciendo debajo de los puntos altos en realce por frente. Así. Y así voy a pasarlo hasta terminar. Y bueno, así es como lo estoy haciendo. Ya cuando terminemos, al final les voy a mostrar lo que hago para amarrar ya y no se vaya a deshacer. Nos vemos entonces para mostrárselo. Terminé de pasar la lana, miren, por todo alrededor de aquí, de esta última vuelta. Aquí asegúrense de jalar y estirar para que esa cadena aquí quede bien, no quede encogido. Y ya cuando ustedes creen que está bien, lo que vamos a hacer aquí es amarrar o hacer un nudo en la parte de atrás. Miren, aquí está donde iniciamos. Dejé una colita de hilo aquí porque esto es lo que hacemos. Miren, con una aguja vamos a irnos aquí por el lado de adentro y aquí al final vamos a hacer un nudo para que no se vaya a salir esta cadena. Y ahí está un nudo. Luego vamos a esconder el hilo por esta parte aquí donde hicimos la vuelta de puntos bajos. Se esconde bien y ahí está, miren. Y aquí cortamos el hilo
Y hacemos lo mismo con este lado también. Este es el frente, creo que se mira bien así, le da un toque más original. Se mira muy bonito también. Ya el jersey está terminado. Miren qué lindo está. Me hace falta esconder nada más un poco más de hebras. Así es que voy a venir luego y les muestro ya el suétercito y les doy las medidas también. Terminé de esconder todos los hilos y miren, aquí está el jersey terminado. Está precioso. Y bueno, aquí están las manguitas. Aquí está la otra. Esta es la parte de atrás o la parte del frente. Tiene un terminado muy bonito. Así es que ahí van a ver ustedes cómo lo van a usar, si este lado va a ser el frente o si este lado va a ser la parte de atrás. Ustedes pueden decidir ahí. Ahora, los botones que usé son unos botones de 12 milímetros y tuve que ajustar aquí este espacio que quedó y fácilmente. Miren, aquí cuando estemos escondiendo los hilos, nada más asegúrense de agarrar un poquito aquí para que se cierre y ya el ojal queda un poquito más pequeño. Eso fue lo que yo hice. Usé dos botones. Estos botones son de 12 milímetros. Creo que sí usan botones de 13 o hasta 14 milímetros también, pero es mejor que usen botoncitos más pequeños para que no les vaya a molestar al bebito en la parte de atrás. Y bueno, este es el frente. Bueno, para mí, pero como les digo, pueden usar este como el lado del frente. Está muy bonito también. Y aquí está, el suétercito está terminado. Me encanta cómo se mira, está precioso. Como les digo, estén pendientes. Creo que voy a hacerme un suéter así como este. Así es que vamos a ver cómo nos queda. Bueno, les voy a dar las medidas. Miren, el largo de la manga, desde arriba del hombro hasta el final de la manga, está midiendo aproximadamente 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 19 centímetros, que son más o menos 7.5 pulgadas. La sisa, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas. Y déjenme ver, de largo, desde arriba aquí del cuello hasta el final, está midiendo aproximadamente 30 centímetros, que son casi 12 pulgadas. Y el pecho, aquí, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 26.5 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este suétercito es para niños y niñas de más o menos 9 a 12 meses, pero fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño usando un gancho más pequeño o más grande con las agujas. Aquí, si recuerdan, el gancho que usamos para el canesú fue de 3.5 milímetros y las agujas también fueron de 3.5 milímetros. En la caja de información les voy a dejar ahí cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, aquí está ya el suétercito terminado, está precioso. Espero que les guste, coméntenme y díganme si les gustaría ver el paso a paso para adultos. Con gusto veré qué puedo hacer. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.